Bien, hermanos, los saludo a todos los ex depravados totales. ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Son todos ex depravados totales. A todos los elegidos incondicionales. ¿Ahí sí? A él le gustó más. Bien, quiero yo pedirles que abran su Biblia. El pastor dijo algo bien interesante, y es que este tercer tema es uno quizás de los más complejos de asumir, abordar. De hecho, aquí algunos se separan y se autodenominan calvinistas de 4 puntos, porque tienden un poco a dejar de lado este punto desde la perspectiva de los cánones de Dort y cómo se han entendido también históricamente a través de la fe reformada. Pero más que abordar como tal esta discrepancia, lo importante es poder explicar en cierto modo qué es lo que es la expiación limitada. Nosotros estamos hoy día abordando algo que a través del tiempo después se ha consolidado en un acróstico que se llama el TULIP, ¿ya? Que tiene una curiosidad histórica también ahí, que justo se da en estos Países Bajos, Holanda, como nos decía nuestro hermano Jonathan, donde particularmente se da esta flor que es el tulipán. Entonces pasa a ser un símbolo muy interesante para también poder de alguna forma tener en memoria y ayudar a la memorización de estos 5 puntos, de estas 5 doctrinas, ¿ya? Entonces esa es la razón. Ahora, para nosotros no es muy útil el acróstico, porque esto está en una lengua distinta a la nuestra, y a través del tiempo también hay distintos exponentes que han ido cambiando de alguna manera los títulos de estos puntos para poder hacerlo comprensibles o para poder desentrañar un poquitito algunas confusiones que se han ido dando. Entonces tienden un poco a destruir este acróstico que es el TULIP. Pero yo le invito igual a comprenderlo así, de esa forma, ¿ya? En el regalo que les van a dar al final está también expresado de esa forma, en sus términos más básicos, digámoslo así. Pero lo importante es comprender bien lo que está detrás de todo esto, más allá que irle cambiando necesariamente cada título. Entonces, hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias y vamos a ir a un texto que va a ayudar a sentar las bases de nuestra conversación respecto a lo que es la expiación limitada. Y este texto se encuentra en Juan 3, 16 al 18. Y que es un texto, curiosamente, que yo creo que todos quienes venimos de alguna cuna cristiana evangélica lo conocemos de memoria, entonces quizás podríamos incluso leerlo todos juntos al unísono y así de esta forma también encender un poco nuestro corazón evangélico, que en algún minuto también nos hizo poder alzar la voz con este texto, no solamente en nuestras casas, en nuestra iglesia, sino que probablemente para muchos también en las calles, ¿ya? Pero lo vamos a leer en la versión NBI, así que como lo hacemos comúnmente aquí. Yo prefiero que lo proyecte desde la PPT. Así nos aseguramos de que la versión que está actualizada no cambie un poquito con lo que dice el texto. Ahí ya. Y leamos todos juntos entonces a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Bien, expiación limitada. ¿Qué es esto de expiación? ¿Qué es esto de limitada? Esta idea va a intentar responder ahora, en este momento, la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo en la cruz? Ya se ha establecido que toda la humanidad, en resultado de la acción de Adán y Eva en el Edén, está hoy día bajo un estado de corrupción total. Todo su ser está sujeto al pecado. Sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, todo. Lo que hace imposible para nosotros poder estar en una relación con nuestro Señor. Perdimos eso. Sin embargo, Dios toma una iniciativa y de este grupo de caídos, como ya bien lo expuso recién el pastor, ha tomado un grupo de personas para elegirlas
también, ¿cierto?, incondicionalmente, porque no había obviamente nada en este grupo completo de caídos que pudieran hacer que Dios eligiera bajo ciertas condiciones a estos seres humanos. Entonces, es importante que notemos que cada uno de estos puntos también es como una especie de fuente que una vez que se comprende, llena a la otra, y una vez que esa otra se comprende, llena a la otra, y así hasta llegar a los 5 puntos. Por eso es curioso también, a pesar de que pueda ser complejo esto, que existan aquellos que se denominan calvinistas de 4 puntos, porque se subentiende que cada uno va llevando también de alguna forma en un sentido teológico, doctrinal y lógico hacia la otra. Entonces, ¿por quiénes murió Cristo en la cruz? Esta es la pregunta que intentará responder esto. Y también, ¿qué logró Cristo en la cruz? Y a través del texto que nosotros hemos leído, como nuestra base, vamos a intentar ir dilucidando cada una de estas cosas. Y la expiación, en un cierto sentido, es la obra de Dios en Cristo en la cruz. Así debemos verlo, donde Él completó la perfecta justicia. Al cancelar, por un lado, la deuda que teníamos respecto al pecado, y por otra parte, al apaciguar la santa ira de Dios, ganando todos los beneficios de la salvación para nosotros. Entonces, tenemos que tener esto en mente. En un sentido, la expiación puede entenderse como aquello que resuelve el problema del pecado en el ser humano de forma tangible, pero también aquello que lleva a los pecadores a una relación correcta con Dios. No solo que nos libera del poder del pecado, dejándonos ahora a la posibilidad de que nosotros vayamos a Dios por nuestros propios medios, sino que además la expiación hace efectivo como tal llevar a los pecadores a una relación correcta con Dios. Ya a partir de esto nosotros podemos ir entendiendo ciertas indicaciones. Entonces, lo primero, nos vamos a parar en esta idea de amó Dios al mundo. Muchas veces se ha entendido que la idea de amor de Dios al mundo promueve una expiación universalista. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, finalmente, por la obra de Jesús, llegarán al cielo, independientemente de su fe, su credo, de dónde se congregue, si es mormona, judía, etcétera, testigo de Jehová. Hay una idea universalista porque Dios amó al mundo en su totalidad. Por lo tanto, todas las personas van a ir al cielo. Evidentemente, con la base que ya se estableció en el punto anterior, nosotros hemos entendido de que hay una elección de Dios. Por lo tanto, este texto de que amó Dios al mundo, no podríamos nosotros entenderlo en un sentido de un universalismo absoluto. No tendría sentido y echaríamos por tierra inmediatamente aquello que ya el pastor con tanta gracia nos expuso. Ahora, evidentemente también hay que resolver el problema entonces de este concepto de mundo que habla Juan 3:16, que para nosotros es muy conocido. Y ahí pueden haber muchos sentidos. Para algunos el concepto mundo tiene que ver con una idea cosmológica, que amó Dios su creación a tal punto que Él envió, ¿cierto?, a su Hijo para que su creación no pereciera. Algo así como lo que ocurre en los tiempos de Noé. Cuando Dios, la maldad de la humanidad llega, ¿cierto?, hasta la coronilla, por así decirlo, de Dios, pero Él, en amor a esta humanidad, decide rescatar a unos pocos. Entonces, de esta forma, el amor de Dios al mundo no se ve afectada por la salvación de unos pocos, sino que más bien se ve efectuada el amor de Dios al salvar a algunos. Y no necesariamente es una contradicción. Para otros, esta idea de mundo tiene que ver también con algo expresado como aquellos que son opositores de Dios. De hecho, Juan 1:10 nos dice que el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Se da cuenta que aquí este concepto de mundo también tiene una idea de cosmológico, de creación, también tiene una idea de aquello que está en contra de Dios. Entonces, para algunos también esta idea de mundo puede ser entendida como que Dios amó a aquellos que estaban en enemistad con Él, como enemigos de Dios. También puede ser entendido desde esa perspectiva. Pero también puede ser entendido como aquella totalidad de elegidos de todos los tiempos, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Entonces, cuando el texto nos puede hablar de que amó Dios al mundo, está haciendo relación a la totalidad de aquellos que Él había elegido desde la eternidad. Ahora,
En parte esto es lo que nos dice Apocalipsis 5:9, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Entonces, hay un sentido en el que el mundo puede ser entendido sin comprender este absolutismo de que todas las personas en el mundo van a ser salvadas sí o sí por la obra de Cristo Jesús. Entonces es importante, lo primero que debemos de decir a través de este texto de Juan 3:16 es que la idea de amor de Dios al mundo no tiene que ver con un concepto universalista. De hecho, nosotros no creemos en eso. Es más, este mismo texto no da espacio para los universalismos, porque el verso 18, por ejemplo, que leíamos, hablaba de creyentes y no creyentes. Hablaba de salvados y condenados. Entonces, ya este mismo texto, por sí mismo, nos da a nosotros a entender que esta idea de expiación universalista no es una idea que las Escrituras enseñan. Junto con esto también decir que, de ser así, entendiendo lo que es la expiación como tal, no podría ser en este sentido un Dios que pueda condenar eternamente si ya en Cristo ha retribuido el castigo de aquellos que Él ha decidido retribuir también. Entonces, es importante tener esa idea en mente. Y así hay otros textos de la Biblia que nos ayudan a entender que no hay tal universalismo. Por ejemplo, Mateo 20:28 nos dice que así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven? Aquí ya la expiación no está en un sentido de todo el mundo, de cada individuo de la existencia humana, sino que dice por muchos. Por otra parte tenemos Juan 11:14-16 también que dice: yo soy el buen pastor y conozco ¿a quién? A mis ovejas. Y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco. Y doy mi vida ¿por quién? Por las ovejas. Entonces este texto también nos ayuda a entender que hay una expiación, una vida que Cristo entregó por un grupo determinado de personas, a quien Él en este texto denomina como sus ovejas. De hecho, Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bonito texto que el Señor nos permite leer ahora. También Mateo 1:21 nos dice que en el nombre de Jesús está como tal aquello para lo cual Él también iba a venir a este mundo. Mateo 1:21 nos dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ya el nombre Jesús, como tal, este título, este nombre que Él tiene para nosotros, nos da también a entender de que su expiación iba a ser por su pueblo. Entonces, muchos textos en la Biblia nos dan este sentido también. Y 1 Juan 4:9, que es de alguna forma una especie de paralelo al texto base que hemos leído, y que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿qué concluyó el Sínodo de Dort respecto a esta idea universalista? El capítulo 2 y el artículo 3 del capítulo 2 nos dice que esta muerte del Hijo de Dios es el sacrificio y la satisfacción única y perfecta por los pecados, de valor y dignidad infinita y de abundantemente suficiente como para expiar los pecados del mundo entero. Ahí vamos a comentar algo al respecto de eso. Pero también el artículo 8 del mismo capítulo 2 de este sínodo de Dort comenta y dice que Dios quiso que Cristo por la sangre de su cruz salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas a todos aquellos y únicamente aquellos que desde la eternidad fueron elegidos para salvación. Es interesante que una de las conclusiones de este sínodo es que el sacrificio de Cristo y la satisfacción única y perfecta por los pecados, de valor y dignidad infinita, fue abundantemente suficiente como para expiar los pecados de todo el mundo. ¿Hay un sentido universalista, por así decirlo, en la expiación? Sí. ¿En qué sentido? En uno bien básico. Y es que la expiación fue lo suficientemente grande como para haber cubierto los pecados de toda la humanidad si Dios así hubiese querido. No es que la expiación de Cristo es limitada en un sentido de que no tiene la capacidad para salvar más personas y que por lo tanto salva solo a aquellos que puede, porque la expiación en la cruz
solamente tenía la capacidad para 8.000 billones de personas. No es así. Su sacrificio es suficiente como para haber salvado a todos los que Él quiso salvar y haber salvado incluso a toda la humanidad entera. Entonces, en ese sentido también lo establece. Y responde también a una de las objeciones que se generan, que la objeción 1 en el capítulo 2 dice que habiendo establecido la doctrina ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos que enseñan que Dios Padre ordenó a su Hijo para la muerte de cruz sin el consejo cierto y definitivo de salvar a nadie por nombre. El pastor Juan nos decía algo muy interesante. Cuando Él eligió a Matías. Entonces, si Él eligió a Matías, cuando envió a su Hijo, sí, lo eligió, ¿no? Cuando envió a su Hijo para hacer efectiva esta elección y pagar el precio de esta elección, evidentemente debemos entender que en esa muerte Él estaba pagando por Matías. Y no, por lo tanto, por un no elegido. ¿Se imaginan ustedes Cristo venir a la cruz a pagar por aquellos que no eligió? ¿Quién pagaría por aquello que no compró? ¿Alguno de ustedes pagaría por algo que no compró? Probablemente lo hemos hecho, pero es porque hemos cometido un error en nuestros cálculos económicos, sin duda alguna. Pero nadie ha ido a pagar algo que no quiere comprar. Pagamos por aquello que es nuestro, que queremos tener, aquello que identificamos como nuestra pertenencia. Entonces, en este sentido, la expiación es verdaderamente ofrecida a todos los hombres y cualquiera que responda a esta recibirá los beneficios de aquella. Entonces, establecemos de esa forma que la expiación no es universalista, pero ¿para quién es entonces la expiación? La expiación es particular. ¿En qué sentido? Como dice el texto, es para todo, para que todo el que cree en Él. ¿Se dan cuenta que ya la obra de Cristo Jesús en la cruz establece una particularidad? Esta obra de Cristo Jesús en la cruz, este dar de Dios de su Hijo, es para todos aquellos que creen en Él. Porque el que cree en Él no es condenado. Ahora, aquí es necesario también tomar otros textos de la Biblia para entender quiénes son los que creen en Él. ¿Puede cualquiera creer en Él? La muerte de Cristo en la cruz hace potencialmente posible de que toda la raza humana pueda creer en Él. Y esto es interesante, porque si bien es cierto, hay una vereda, que era la que mencionaba mi hermano Jonathan, que es la vereda arminiana, que particularmente muchas veces ellos dicen que la expiación no es limitada, sí lo es en el sentido de potencia, o sea, de poder, porque solamente Cristo en la cruz hizo posible la salvación. Por lo tanto, es limitada en el sentido de que no tiene la capacidad efectiva de llevar a cabo la expiación de los pecadores. Solo tiene la capacidad de hacerlo posible. Por lo tanto, la expiación de Cristo en la cruz no es tan poderosa, porque en última instancia depende del pecador que tiene que tomar esa expiación. Entonces, en este sentido también es limitada. Pero nosotros entendemos a través del texto que hemos leído, y así también concluyeron los hermanos del Sínodo de Dort, que esta expiación no es limitada en cuanto a su potencia. Pero también entendemos que esta expiación es particular. ¿En qué sentido? ¿Quiénes pueden creer? La incredulidad expresada en el punto 1 que establecía nuestro hermano Isaí, ya hemos dicho que es la condición previa de todo ser humano. No hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda. Y Cristo está en la cruz siendo el sustituto y la cabeza de los suyos. Pero Él no está entregando su vida por los ajenos. Él está entregando la vida por los suyos. Y obviamente nosotros también podemos observar en Juan 10, 11, 16 al 26, por ejemplo, que ya en parte lo leímos. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas y ellas también debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero ustedes, más adelante en el verso 26 les dice, no creen porque no son
de mi rebaño. Entonces esta idea de Juan 3:16, de que todo aquel que en Él crea, ¿quiénes son? Aquellos que son sus ovejas. Porque quienes no son de su rebaño, quienes no son de las ovejas elegidas incondicionalmente, no creerán. Y por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz para ellos no será de beneficio. También Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo rechazo. Todo aquel que cree es aquel que el Padre le ha dado a Jesús. Y todo aquel que va a Jesús no será rechazado porque es aquel que el Padre le ha entregado. Por lo tanto, esta expiación es particular para todo aquel que cree, porque todo aquel que cree es aquel que el Padre le ha dado al Hijo. Por otra parte también, Juan 6:44 nos dice que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Se dan cuenta? La elección del Padre incondicional hace que la expiación de Cristo sea para aquellos que vengan a Él. Por lo tanto, todos los que creen en Él son aquellos que en un sentido son parte de esta expiación particular. Ahora, aquellos que son parte de esta expiación particular también están en el nuevo pacto entre Cristo y los suyos. Y es interesante lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, que dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quiénes son aquellos que estarán en este nuevo pacto? Aquellos en cuales Dios pondrá su ley en el corazón. Aquellos en los cuales Él mismo escribirá en nuestros corazones aquella ley. Aquellos que serán su pueblo. Dios establece un pacto con su pueblo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo un pacto con Abraham, por ejemplo, Él buscó con quién hacer el pacto. Él eligió con quién hacer el pacto. No dijo: voy a hacer un pacto, así que todo el que quiera que venga y yo voy a hacer posible este pacto para todos los que lo deseen. Dios hace pactos con individuos y también con conjuntos de individuos, por así decirlo. Entonces, Él individualiza el pacto con alguien y lo ha individualizado también con cada uno de ustedes, pero también lo ha individualizado en Cristo y en esta comunidad que cada uno de nosotros somos en Cristo. Y es interesante cómo el profeta Jeremías nos muestra a Dios tomando la iniciativa de este pacto. Yo les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos. ¿Cómo es posible este pacto que Dios está prometiendo desde Jeremías en nuestros tiempos para que se haga efectivo? ¿Quiénes son ellos con los cuales Dios ha hecho este pacto? Y es lo que nos dice Mateo 26, 28. Este pacto se hizo posible en la cruz. Mateo 26, 28 dice: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Por cuántos es derramada esta sangre? Por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Un grupo indeterminado de personas que Dios no conoce o que Dios solo conoce por su presciencia, porque Él sabía de antemano quiénes irían hacia Él? ¿O es un grupo que Él conoce porque Él eligió quiénes fueran los que fueran parte de este pacto? Las bendiciones del nuevo pacto descritas en Jeremías 32 son obtenidas en la sangre de Cristo, según también lo vemos en Lucas 22, 20. Y este texto yo lo encontré muy maravilloso también. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada ¿por quiénes? Por ustedes. Cristo se dirigió a un grupo específico de personas cuando dijo: mi sangre es la copa de este nuevo pacto.
Yo pensaba delante cuando decía, cuando nosotros nos acercamos a la mesa, los días domingos, en la cena, compartimos el vino y escuchamos esta palabra, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, nosotros debiéramos pensar en expiación limitada. En la muerte de Cristo en la cruz estaba mi nombre. Y eso debiera a nosotros darnos un sentido de glorificación de nuestro Señor. La expiación en el Antiguo Testamento por medio de los animales era en favor del pueblo de Dios, porque ellos eran su pertenencia. La expiación no era para todo el mundo, la expiación era para aquellos que eran parte de su pueblo. De esta misma manera, la expiación de Cristo en la cruz es para aquellos que son parte de este nuevo pacto. Por lo tanto, es una expiación particular o definida, como le llaman algunos. Los que creen son porque Cristo también ha intercedido por ellos. Y esta oración de Jesús es muy interesante cuando él en Juan 17:6 dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esta oración sacerdotal de Jesús e intercesora fue excluyente. ¿Se imaginan ustedes nosotros pensar que después Cristo murió por aquellos por los cuales no quiso orar? Él dijo, yo no oro por todo el mundo, yo oro por los que tú me diste. Él oró por aquellos por los cuales también en la cruz murió. Y Juan 6:39 nos dice que esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. O sea, la efectividad de la cruz no es incierta. El Padre determinó un número por los cuales Cristo murió y ellos, por lo tanto, son los que creen. Cuando entendemos Juan 3:16, a la luz de esta verdad, entonces todo aquel que en Él cree es todo aquel que el Padre ha determinado también que crea por la elección incondicional. ¿Qué concluyó el sínodo de Dort? Dice que, sin embargo, puesto que nosotros mismos no podemos ofrecer satisfacción ni librarnos de la ira de Dios, por su inmensa misericordia, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito como mediador, el cual a fin de satisfacer por nosotros fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros y en lugar nuestro. Por otra parte, también concluye el sínodo de Dort en el capítulo 2, artículo 6, que empero dice, el hecho de que muchos, siendo llamados por el Evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, sino que perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, sino por la culpa de ellos, lo que ya se ha establecido en el punto 1. Y el capítulo 2, artículo 7 dice, así pues, todos cuantos verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son redimidos y salvados de los pecados y de la perdición, gozan de aquellos beneficios solo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo y no porque se le debe a nadie. El sínodo rechaza los errores de aquellos, dice, que enseñan que Cristo por su satisfacción para nadie ha merecido de un modo cierto la salvación misma, sino que ha adquirido únicamente para el Padre el poder o la voluntad plena para tratar de nuevo con los hombres, cuyo cumplimiento quedaría pendiente de la libre voluntad del hombre. Y podía haber sucedido que ninguno o que todos los hombres cumpliesen. ¿Se imaginan ustedes al Padre dando a su Hijo en la cruz y dejando a expensa de que cada cual decida si ir a ese sacrificio o no? Su Hijo dado solamente para ver si es que alguno quisiera venir a Él. Entonces, en este sentido también, la expiación tiende a ser limitada, pero la expiación es aplicada en conformidad con la voluntad de aquel por los cuales ha muerto, según el designio de su voluntad. Alégrense, le dijo Jesús a sus discípulos, que sus nombres están escritos en el cielo. No les dijo, alégrense porque pronto iré a la cruz y haré posible que ustedes puedan llegar al Padre. No, Él dijo, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y no solo los de ellos, sino de cada uno de los de nosotros que estamos aquí y que hemos recibido la expiación maravillosa de nuestro Señor. Él no hizo
para su pueblo la posibilidad de una expiación. Él hizo para sí un pueblo con nombre. Y por último, para que no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. La expiación es eficaz, cumple su cometido. Ya dijimos que es particular porque es una expiación por cada individuo que Él eligió, pero también es eficaz porque es potente, poderosa en lo que hace y para lo que fue dada. No es una expiación impotente que solo da la posibilidad, pero queda a expensa de cada cual elegir poder ir a Jesús o no. Es eficaz. La expiación es efectiva en poder. Cristo no ha dado su vida en vano. No ha muerto por aquellos que se pierden, sino que ha dado su vida para salvación, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. No ha dado simplemente la posibilidad. Él ha hecho real la vida eterna para los suyos. Cristo se entregó en expiación para vida eterna. Del 100% de lo que estaban destinados para salvación, la expiación le es de provecho al 100%. Ni uno más, ni uno menos. Todos ellos tienen vida eterna. Después de su sufrimiento, dice Isaías 53, 10, 12, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cristo no está expectante, ni el Padre está expectante con un contador, a ver cuántos están aceptando su expiación, sumándose al beneficio de su sacrificio. Él ha muerto para dar la vida de todos los suyos. El Padre ha quedado satisfecho, porque la expiación de Cristo ha logrado la expiación de todos aquellos que el Padre decidió que fuera dada. Y esto es maravilloso. Ahora, incluso cuando planearon asesinar a Jesús, que este texto yo lo encontré muy interesante, lo conversaba con mi esposa en casa, lo han hecho de acuerdo a aquello que Dios ha planeado. Juan 11, 45, 53 nos cuenta el relato posterior a la resurrección de Lázaro y nos dice que los fariseos se enojaron y planearon poder ir a matar a Jesús. Y algunos dicen, mucha gente se está sumando a Jesús, están creyendo lo que Él dice. Van a venir los romanos y nos van a exterminar como pueblo porque nos van a considerar un pueblo sublevado por seguir a Jesús. Y el sumo sacerdote Caifás dice, bueno, más vale que muera uno a que muera todo el pueblo, dice. Y Juan nos relata después y nos dice que él no sabía, siendo sumo sacerdote, que lo que estaba haciendo con esas palabras era profetizar que la vida de Cristo iba a ser entregada no solo por los judíos, sino que también por el resto de pueblo que él tenía. La vida de Cristo es eficaz para aquellos por los cuales él murió. ¿Qué dice el Sínodo de Dort? ¿Cómo concluyó con esto? Dice, como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por él no puede ser anulada, ni cambiada, ni revocada, ni destruida. Ni los escogidos pueden ser reprobados, ni su número disminuido. Su expresión es eficaz por aquella cantidad de personas que él ha elegido. Ni uno más, ni uno menos. También nos dice el capítulo 1, artículo 7, que y puso a Cristo, también desde la eternidad, por mediador y cabeza de todos los elegidos, y por fundamento de la salvación, a fin de que fueran hechos salvos por Cristo. Dios decidió también dárselos a Él. Son suyos, por los cuales Cristo ha muerto. Y el capítulo 2, artículo 5 dice, sin embargo, existe la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Promesa que sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a las que Dios, según su beneplácito, envía su Evangelio. ¿Qué concluimos, hermanos? Concluimos varias cosas. Lo primero es que la expiación no es universalista. Lo segundo es que la expiación no es limitada en potencia. Es potente para todo aquello que se propuso. La expiación es absolutamente efectiva para los elegidos. Y también concluimos que todos por quienes Cristo murió reciben las bendiciones también de la expiación.
el llamamiento eficaz que después será expuesto, la perseverancia eterna que después será expuesto y así todos los beneficios, la fe, etcétera, etcétera. Eleva la acción de Dios y deja fuera toda acción humana. Usted ni yo dimos nada para esta aprobación. No dimos nuestra capacidad intelectual ni nada. Él dio a su Hijo por usted y por mí, y el Hijo dio su sangre de forma efectiva. La expiación es el pago por el castigo de los elegidos. El perdón, no la posibilidad de ser perdonados, sino que el perdón. Estos no serán condenados, pues Dios no puede perdonar el pecado de todos y después condenarlo. La expiación no es el perdón posible para todos para después condenar. Es el perdón efectivo para aquellos a quienes Él ha perdonado. Si la expiación es solo potencial, entonces la muerte de Cristo no tiene garantía alguna que entregarnos. Solo posibilidades. Todo el resto queda en tus manos. Pero concluimos que esto no es así. En un sentido estricto, la expiación no es limitada, sino más bien específica. La expiación es efectiva en su totalidad por quienes Él murió. No está limitada ni en potencia ni en alcance, ya que alcanza a todos los que Él dispuso alcanzar. La expiación nace de la incapacidad del hombre de salvarse por sus propios medios, porque expiar es tomar el lugar del otro. Y por último, la expiación limitada en relación a la predicación del Evangelio, que es el punto quizás más controversial, porque se dice, entonces si ya Dios ha muerto por quienes Él eligió, ¿para qué ir a predicar? La expiación limitada en relación a la predicación del Evangelio nos da a nosotros certeza y garantía de la respuesta de aquellos que son elegidos. Nos anima, pero también nos consuela cuando tengamos rechazo del Evangelio. Nos permite mirar con misericordia a aquellos que desprecian el Evangelio, pero también con gozo a aquellos que le han aceptado, porque sabemos que aquellos que aceptan son aquellos que Dios, por los cuales Cristo, murió en la cruz. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has dado de mirar tu sacrificio en la cruz, de forma muy general, Señor, de forma muy superficial, por así decirlo. Pero permítenos, Señor, que esto esté en nuestros corazones para que podamos meditarlo y comprenderlo a cabalidad, Señor. Cuando nos acercamos a tu mesa, podamos recordar que en esa muerte cada uno de nosotros estaba individualizado y que tú estabas llevando a cabo ese plan que habías hecho desde antes de la fundación del mundo, con mi nombre y el nombre de mis hermanos. Señor, anímanos por la comprensión de tu expiación, a entender de que tú has muerto efectivamente por los tuyos. Por lo tanto, que podamos ir a predicarle, Señor, a toda criatura, a todo ser humano, porque aquellos quienes respondan a este evangelio serán aquellos que son tuyos, Señor. Nosotros debemos comprender que hemos de animarnos, Señor, y que no necesitamos elocuencia para predicar tu evangelio, pues tu obra en la cruz será efectiva para aquellos por quienes tú has muerto, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.